esa idea del Dios personal que se revela, que es un Dios de amor, que abrazan estas monjas, ¿te llama la atención o directamente lo descartas o estás abierta a que exista? No sé. Es que creo que sí existe. Me ha costado, o sea, sí existe dentro de nosotros, sí, ese Dios personal. Es que de verdad que hay un agujerito en las personas porque somos muy complicadas y, si no a lo mejor me parece más inofensivo o más saludable llenarlo con la palabra Dios y aceptar que hay algo dentro de ti que está unido con todo lo demás, que está en conexión con el mundo, que es un amor puro y incontestable, incondicional, que es algo que va más allá de ti, que es algo trascendente. O sea, todo eso está, por muy ultracientífica que quieras ser, hay algo dentro de ti que todo el rato se quiere elevar y quiere ser místico y que... Y es que está bien, o sea, no me apetece resistirme a eso, Y prefiero llenarlo con la palabra Dios que llenarlo con una tendencia política, por ejemplo, porque es que eso no puede ser incondicional. Entonces, ese amor y esa conexión con los demás sí me apetece que sea incondicional, sí que me apetece que sea grande, sí que me apetece que sea trascendente. Pero todo lo demás no. O sea, no puedes llenar ese agujerito de necesidad, de irracionalidad, con algo racional, porque entonces es sectario y es absurdo. Claro. O sea, todo lo que sea racional tiene que ser cuestionable, revisable, tienes que estar en el espíritu crítico, tienes que pensarlo, tienes que revisarlo todo el tiempo, porque es racional. Pero sí que hay un terreno de irracionalidad que hay que aceptar que existe y que lo tenemos todo el mundo. Y que, bueno, pues sí, llámalo Dios, es la fantasía de trascendencia, es la fantasía de conexión, es algo que no está mal, está mal, de verdad, que no está mal y contra lo que no me apetece resistirme. ¿Has hablado alguna vez con este Dios? ¿Has emprendido un todo el diálogo? rato, claro. ¿Todo el rato? O sea, todo el rato no, pero sí te elevo... O sea, siempre hay pensamientos... Es que no sé cómo decirte... Hay momentos de soledad y de revisión que, como el ritual de limpieza de la casa de mis amigos, tan simpático, pues los quiero materializar. Sí. Entonces, yo hablo conmigo misma muchas veces, todo el tiempo, pero hay momentos en los que el entorno acompaña. Ese entorno, además, a veces puede ser un templo y a veces puede ser un museo. Son muy parecidos. Jope. Sí. O puede ser la playa cuando estoy en soledad. Pero sí que está bien que sea un sitio. Digo que puede ser un templo o que puede ser un museo porque en los dos sitios estás enfrentado a la ilusión de trascendencia, estás tratando de comprender algo que alguien ha hecho para ti en un museo, que alguien ha hecho de sí mismo y en un templo también, en el templo que sea, de cualquier religión. Entonces, cuando yo el contexto... Hay contextos que me invitan a hablar con esa parte de mí y son las iglesias, ¿eh? Son las iglesias y son las mezquitas y son los museos y a veces es una rave, ¿eh? O sea, a veces puede ser un sindicato. A mí lo que me hace tomar contacto con esta parte que es más grande que yo misma, pero que está dentro de mí misma, tiene que ver con la ceremonia con los demás, ¿no? Con la unión con los demás. Claro, no tiene que ver con lo trascendente, ¿no? Con lo trascendente. Todas esas cosas que dices, o sea, un museo, en los museos hay cosas que trascienden, ¿no? El museo es un lugar ceremonial que hemos elegido para almacenar todas las cosas que merecen la pena que trasciendan. Para almacenar lo sagrado. Exactamente, para almacenar todo lo que
es más grande que nosotros porque habla de nuestra cultura. 100%. Si esa cultura es blanca, colonialista y patriarcal, lo verás en un museo. Lo verás. Si esa cultura tiene una revisión antirracista y feminista, lo verás en un museo. O sea, en el momento en el que das el paso dentro de ese espacio ceremonial, te vas a ver reflejada. Yeah. Te vas a ver reflejada en la mezquita de Córdoba, que es una mezquita con una catedral dentro. Sí. Y es como, es que más mi tradición, mi propia tradición que esto no hay. Sí. O sea, aquí está reflejada, o sea, en este espacio está reflejada capa por capa lo que me ha hecho a mí la persona que soy. Claro. Que no es todo bueno, ni muchísimo menos. No. O sea, porque en este espacio ceremonial también está reflejado todas las contradicciones y todo lo chungo que claro, tiene. Y la falta de ejemplo y de correspondencia de muchos de esos representantes en la tierra. Pero yo siempre fui muy anti-templos, anti-edificios, hasta hace quizás, yo qué sé, 3 años por ahí. Yo es que soy historiadora del arte, entonces, claro, ya me he acercado ahí. Claro. Yo hice el camino contrario, o sea, yo iba al edificio. He ido al edificio y en un momento dado el edificio me han dado ganas de... El edificio me ha dado ganas... Cuando hay un cura, no, porque cuando hay un cura me corta totalmente el rollo, siempre. O sea, cuando hay un cura como hablando, además te hablo de la mezquita y en la mezquita entramos a misa, porque era el día de Santiago Apóstol, entramos a misa mi novia y yo. Mi novia va toda llena de medallitas y de escapularios, que le encantan, pero porque es muy coquetona. Y la homilía fue escalofriante, o sea, como una defensa de la parte Matamoros de Santiago Matamoros, que te revolvía las tripas, absolutamente, te revolvía las tripas. Entonces, claro, ahí es imposible. Entonces ahí el edificio con todo su coro y toda su majestuosidad hizo así, ¡boom! O sea, nos cogimos de la mano y nos largamos de allí, porque era como, me estás jodiendo. Mi contacto con algo más grande que yo, que no tiene nada que ver con... O sea, que no puede estar más lejos de tu movida. Imposible que esté más lejos de tu movida. Joder. Me pasa en la naturaleza también. A ti te pasa en la naturaleza. Sí, también, sí. Pero las iglesias era algo en lo que no... O sea, en las iglesias templos era algo que con lo que me reconcilié hace poco tiempo. Sí, que hay algo incluso en la construcción, en la arquitectura, que luego lo aprendí después, ¿no? Por ejemplo, con la Sagrada Familia, por ejemplo, cómo Gaudí diseña todo eso con un objetivo de ayudarnos a encontrarnos con la divinidad. O sea, su objetivo con la construcción es ayudar al individuo, a la persona, a encontrarse con Dios, con la divinidad, con lo que trasciende. Pero es que eso es un truco de magia. El máximo truco de magia se lleva haciendo desde los primeros templos. Lo hacían los griegos, ya con las catedrales góticas los efectos especiales entraron a saco. Claro, las catedrales góticas son efectos especiales totalmente medievales, para decirle a la gente, esto que tienes... Esto que se te mueve aquí dentro tiene este aspecto, entonces es deliberadamente grandilocuente. Claro. Y las iglesias y todos los templos, o sea, todos los templos budistas con esos budas tumbados gigantescos que el templo parece que está pegado a ellos, o sea, todo está diseñado para hacerte el truco de magia de que tú entres en contacto con eso que te sucede. ¿Qué pasa? Que como son trucos estos templos, pues están instrumentalizados para todas esas religiones organizadas que tienen muy poco que ver con lo espiritual, que tienen que ver con lo económico, tienen que ver con lo político, tienen que ver con la manipulación de las masas. Pasa que siempre mi miedo por ser consciente de esa historia, ¿no? De la instrumentalización, del poder que se esconde detrás de esos edificios, creo que en algún momento me ha impedido disfrutar de quizás cosas grandes que ocurrían detrás de esas cosas. A todo el mundo, o sea, de una virtud superior. A todo el mundo. Que lo mismo se puede esconder detrás de claro, seres malvados. El muro es muy grande. Sí, el muro de seres malvados es muy grande. Es muy grande. Es muy grande. Da repelús, Claro, a ver, el muro es muy grande. Yo lo primero que pienso cuando entro en ciertas dependencias es, hostia, no pagan el IBI.
Si pagaran el IBI, joder, si pagara el IBI esta gente se nos solucionaba todo. Claro, es que eso está ahí. Es que eso es, pues eso es la mente racional, que bendita sea, porque si no... Sí, claro que sí. Es que el muro es muy grande, el muro es muy grande. Sí. Entonces toda la virtud está tapada por una montaña de mierda que llega hasta el infinito y más allá. Sí. Si hablamos más específicamente del Dios cristiano que se revela en la persona de Jesús, ¿te has acercado de alguna manera litúrgica o ritualística, como hablabas antes, o a esa? Me he acercado... ¿cómo decirlo? A ver... Me gusta, me atrae lo que te decía el truco de magia, ¿no? Me gusta todo lo que tiene de prestidigitación y de manipulación. Al final el teatro es eso también, de manipulación o de instrumentalización de los sentimientos de las personas. O sea, me parece inteligente que se utilice la figura de un hombre muerto que es como tú, o sea, y con el que te puedes identificar en un momento dado. O sea, no es un Dios inaccesible, es un tipo de 30 años sufriendo. Sí. Me parece inteligente que esa sea la imagen, porque es ese Dios el que y está en todas las tradiciones, ¿eh? O sea, claro. El sacrificio de alguien que es humano como tú y con el que tú te puedes identificar se repite en muchísimas tradiciones. Y por eso te digo que hay un agujero en nuestras cabezas que se llama Dios y que hay que llenar con algo, porque se ve, es tan parecida la mitología en tradiciones tan distantes y tan diferentes. En El poder del mito de Joseph Campbell, que es un libro en el que Joseph Campbell era antropólogo y especialista en mitología. Entonces él se dedicaba a estudiar pues, las tradiciones inuit y la mitología griega y de una manera muy didáctica y de una manera muy cercana, y es muy interesante de leer porque a vista de pájaro él lo mete todo en el mismo saco y te das cuenta de que es tan parecido la historia que tiene el mito, la mitología que se inventa una tribu de inuit a la mitología que se inventa el cristianismo, a la mitología que alrededor de un hombre en concreto, a la mitología que se inventan los griegos, a la mitología que se inventan los rusos. O sea, es tan parecido todo que dices, claro, es que necesitamos estos relatos para estar todo el mundo junto, ¿no? Y para pensar que hay algo, o sea, nos creemos más los relatos que los datos. Entonces, las historias comunes y las historias compartidas son una inercia a la que tendemos todo el tiempo y siempre son las mismas. Siempre hay un diluvio, siempre hay un hijo de alguien, siempre hay una madre sacrificada, siempre hay una madre que se identifica con la tierra, siempre hay cumple algún papel el grano que haya en esa, o sea, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, siempre cumple algún papel la sangre. Lo cumple en la tradición maya, lo cumple en la tradición cristiana. Entonces es muy difícil no pensar que necesitamos eso todo el tiempo. Claro. Pero también podría ser la manifestación de un Dios que se está acercando y se revela de forma natural y las diferentes culturas lo experimentan y lo narran como está ahí, no sé de dónde viene. Claramente no es un poder, o sea, claramente, me cuesta siempre pensar, me aturde un poco pensar en un poder superior, y ya hemos dicho que no nos gustaban esas palabras, pero que es una necesidad muy básica, muy parecida, es una necesidad muy parecida al contacto con otras personas, a la empatía, a la protección, a instintos bonitos y básicos humanos. Es tan incontestable que nos pasa eso. Es tan incontestable que nos pasa eso que la humanidad se ha organizado alrededor de eso. Es fuerte, ¿eh? O sea, que nos hemos organizado como culturas separadas alrededor de esa pulsión. Sí. No se puede despreciar esa pulsión. Nos hemos organizado mal, pero
esa pulsión está ahí. Hemos hecho lo que hemos podido. Esa pulsión está ahí. Sí, Sí, y nos la han tratado claro. de dirigir hacia sitios que no siempre estaban bien y hacia otros que estaban bien. ¿Sabes? Claro. ¿Y esa pulsión que sientes, crees que es posible recibir comunicación de ese Dios a ti? Es que, ¿ves esto? Este gesto que yo puedo hacer este gesto de fuera adentro que yo puedo hacer en una conversación con Ernesto en la que no haya cámaras, por ejemplo, en público, me da muchísimo reparo. Imagino. Porque tengo todo el peso de todo lo que eso conlleva. Imagino. Entonces, es difícil para mí, entonces prefiero como hacer este gesto, como hay algo desde el perineo que me viene a la cabeza. Pero sí, o sea, hay una comunicación con una parte tuya que está en contacto con tu necesidad de trascendencia. Y que si de dentro no pasaría nada, porque... no pasa nada, claro. Me refiero que tendría todo el sentido del mundo, porque, por ejemplo, en la tradición cristiana hay esa idea de que el ser humano es imagen y semejanza de Dios, por lo cual hay algo que Dios ha impreso dentro de cada uno de nosotros con el que evidentemente comunicas o brota, o, ¿sabes? O sea, Sí, que tendría sentido que experimentáramos dicha movida.